Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Micaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de religión, de mitología, de un aspecto de obras de ficción modernas que está basado en algo de nuestra historia y de nuestra realidad. Hoy vengo a hablaros del politeísmo, entendiendo como tal un conjunto, un panteón de figuras divinas que son adoradas por cierta cultura, sociedad, y que está basado en un tipo de práctica religiosa que ha estado presente en nuestra historia, del planeta Tierra. El politeísmo ha sido representado muy a menudo en obras de ficción, sobre todo de fantasía, sean libros, películas, series, juegos de rol, y normalmente se muestra de forma bastante general. Es decir, tenemos una región ficticia en la que existen varios dioses, diosas, deidades, figuras divinas, que el pueblo adora y que, si se conocen, es porque tienen un culto activo. Y normalmente se considera que todas esas figuras son partes del panteón de ese mundo. Y si bien en algunos casos es exactamente como suena, lo cierto es que conforme ha ido pasando el tiempo, la idea de politeísmo se ha ido emborronando un poquito y se ha desdibujado lo que cuenta como politeísmo y lo que no. Así que se me ha ocurrido compararlo un poco con el politeísmo histórico, o al menos todo lo bien que puedo explicarlo sin haber estudiado necesariamente este tema, para mostraros exactamente a qué me refiero. Me explico. Como he dicho ya, un panteón politeísta implica a un grupo de dioses que forman parte de las prácticas religiosas de una misma cultura, de una misma sociedad. Pero eso no quiere decir necesariamente que todas las figuras religiosas en una región formen parte del mismo panteón. Es decir, aquí en España, por ejemplo, tenemos cristianos, tenemos musulmanes, tenemos judíos, tenemos neopaganos, pero eso no quiere decir que si alguien se pone a analizar la religión española diga que España es una nación politeísta que adora un panteón formado por Dios, Alá, Odín. No funciona exactamente así. El hecho de que existan varias religiones practicadas a la vez no quiere decir que todas ellas estén necesariamente entrelazadas. Otro aspecto a tener en cuenta del politeísmo es que incluso en religiones monoteístas es posible que la gente de a pie, la gente como yo o como vosotros, lo produzca en cierto modo. Y esto se puede comprobar, por ejemplo, en el cristianismo. Creemos en la figura de Dios, pero también creemos en que Dios puede tener diferentes aspectos, y ha habido largos debates sobre si se cuenta a Jesús, al Espíritu Santo, como figuras separadas, aspectos de una misma deidad. Tenemos las figuras de los ángeles y de los santos a las que ciertas personas adoran activamente para pedirles ciertas cosas. Por ejemplo, hay santos asociados con los animales y se les reza cuando quieres que tus animales se pongan bien después de estar enfermos. Hay santas relacionadas con las viudas, hay ángeles relacionados con la protección de los niños, y de hecho ha habido históricamente conflictos con respecto a cómo ver la religión por el hecho de que se ve esto como que dentro del cristianismo se adoran ídolos, hay un mini politeísmo dentro de ese monoteísmo, y literalmente tenemos diferentes ramas del cristianismo y algunas ven como malo que se rinda homenaje a la Virgen o a los santos o a los ángeles. Otro aspecto muy importante es que incluso dentro de una cultura que practica el politeísmo, no quiere decir que dé importancia a todas las figuras divinas al mismo nivel. Y el mejor ejemplo que se me ocurre para esto es el de una dama de la nobleza griega. En la antigua Grecia, una mujer casada en la nobleza de Tebas, por ejemplo, no adoraría a todos los dioses activamente en todo momento. Habría, por supuesto,
festivales en los que participaría como lo hacía todo el mundo, porque literalmente hay mitos que explican los castigos que los dioses lanzan a quienes no les honran cuando toca, pero el resto del tiempo esta noble tebana no adoraría, por ejemplo, a Hefesto, el dios de la forja, a no ser que necesitase urgentemente cierta joya para una celebración, o a no ser que su marido fuese a ir a la guerra y necesitase tener la mejor armadura posible, por ejemplo. El resto del tiempo, esta mujer tebana seguramente adoraría a figuras como Hera, la diosa del matrimonio y la familia, o Hestia, la diosa del hogar, porque son figuras divinas más asociadas con la vida y el día a día de esta mujer. Por supuesto, habría también deidades que eran más populares con toda la población en general, como por ejemplo Zeus Panhelenos o Afrodita Pandemos, es decir, Zeus de todos los griegos y Afrodita la del pueblo. Literalmente esos epítetos los asocian con toda la gente les adora, pero esto no siempre se daba. ¿Cómo podemos trasladar estas ideas a las obras de ficción modernas? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, a Poniente, el mundo de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, o a Los Reinos Olvidados, uno de los muchos mundos de dragones y mazmorras, nos encontramos con que existen diferentes religiones independientes, diferentes panteones o diferentes figuras de cultos monoteístas que, si bien pueden tener conexiones unos con otros, tanto en el mundo mortal como en el mundo divino, si podemos ver activamente a los dioses y cómo interactúan entre ellos, esas religiones tienden a funcionar por sí mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos religiones politeístas que son independientes, que son su propio panteón. Por ejemplo, en Dragones y mazmorras los enanos tienen su propio panteón de dioses enanos y los elfos tienen su propio panteón de dioses élficos. Religiones monoteístas que funcionan por su cuenta. Por ejemplo, en Juego de Tronos tenemos al dios ahogado como un dios adorado en las Islas del Hierro y que no tiene ninguna conexión necesariamente con la fe de los siete practicada por los sándalos, aunque luego haya gente que haga asociaciones entre ambas religiones diciendo que el desconocido, el dios de la muerte, es un aspecto del dios ahogado, pero que todas esas religiones pueden funcionar por sí mismas sin interactuar necesariamente entre sí. De este modo, si en una obra de ficción yo os hablo de que en la Sierra del Norte adoran a un dios de las montañas y del viento, esto no quiere decir que ese dios forme parte del mismo panteón oficial que incluye a la diosa de las cosechas en el Valle del Sur, aunque luego en el reino de los dioses ambas deidades se vean semanalmente para tomar cócteles y criticar a sus adoradores. Esto también plantea una pregunta muy interesante, que es, en un contexto como este, en el que existen varias religiones y varios adoradores de diferentes figuras, ¿se consideran divinas todas esas religiones o solo se consideran divinas las figuras de la religión que tú practicas? Si, por ejemplo, yo adoro activamente a la diosa de la redención, por ejemplo, ¿vería como dioses a los que adoran mis vecinos? ¿Vería como dioses a los que adoran en otro país? De hecho, si yo me fuese de mi pueblo natal, ¿verían a mi diosa como una figura divina o la verían simplemente como una superstición pueblerina? O quizás como un aspecto de otra religión, porque esto es muy interesante. Hay muchas culturas que a lo largo de su historia han asociado panteones enteros de otras culturas con el suyo propio, diciendo simplemente adoran a nuestros mismos dioses, solo que les ponen diferentes nombres. Roma es especialmente famosa por esto. Pero también había casos en los que había cultos muy localizados de figuras heroicas, por ejemplo, a las que se adoraba como si fuesen dioses, pero que en otras regiones no se les vería en absoluto así. Por ejemplo, en Grecia había altares muy específicos, en ciudades muy específicas, a figuras mitológicas que, para el resto de Grecia, serían simplemente protagonistas de ciertos mitos, pero no dioses, no dignos de adoración. Este tema me resulta extremadamente fascinante, sobre todo porque como escritor me gusta también explorar un poco ese aspecto de la construcción del mundo que tú estás usando para tu historia, y
me parecía interesante destacarlo, el hecho de que, porque en tu mundo existan varios dioses, no quiere decir que todos ellos formen el mismo macro panteón. A veces un continente tiene varias religiones independientes, no necesariamente una gigantesca religión que engloba diferentes subreligiones. Que lo dicho, a veces se da el caso, pero no siempre. Pero no sé, contadme, ¿qué os parece este tema? ¿Alguna vez habéis tenido que escribir una historia que involucre a varios dioses y cómo se les trata con respecto a otras religiones? ¿O habéis formado parte de algún juego de rol en el que vuestro personaje adora a un dios, pero es el único que adora dicha deidad? No sé, contádmelo en los comentarios, me interesa mucho saber sobre este tema. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo, y nos vemos en el próximo. Chao.